Fíjese que la Ciudad de México cuenta con el primer lugar en el país en producción de cempasúchil, la flor que marca el camino que deben seguir los muertos hacia los altares montados en los hogares. Este 2016, la Ciudad de México destacó en la producción de flor de cempasúchil. A nivel nacional, se colocó en el primer sitio en el cultivo de esta flor. Para esta temporada de celebración de Día de Muertos, el consumo de esta planta aumenta de manera considerable, aunque las ventas, al parecer, no han alcanzado los niveles esperados. Ya la tradición ya no está como hace unos años. Esperamos a ver la gente ahora el 2, a ver qué tal. La flor está un poco cara, pero pues ahí vamos. Este año se cultivaron 42 hectáreas, de las cuales se logró la cosecha de 54,000 plantas con 37,000 manojos. En términos económicos, eso representa un ingreso de 10 millones de pesos para los 700 productores, la mayoría de Xochimilco, dedicados al cultivo de esta planta. Aunque el cempasúchil compite con la también tradicional flor de terciopelo, es la primera que se encuentra en la preferencia de los consumidores. Siempre vendemos la de cempasúchil, la damos a 10 pesos, pero casi siempre jalamos la de cempasúchil. La flor se encuentra a la venta en panteones y mercados para la celebración de Día de los Fieles Difuntos. Los principales puntos de distribución son los mercados de Cuemanco, Madre Selva, el Palacio de la Flor, la Central de Abasto, comercios locales y sobre ruedas, actividad que genera más de 50,000 empleos directos y 2,000 indirectos. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.